Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis, donde en familia platicamos un poquito sobre temas diversos que no deberíamos platicar, y muy en especial este tema que va a hacer que, si algún día lo escuchan, se alebresten. Salgan chispas. Exacto, tengo el gusto, el placer de como acompañar ahora sí gran parte de mi familia. Empezamos a mi derecha. Jefasa, ¿cómo está? Muy bien. Enfrente de mí, bueno, primero las damas. ¿Cómo está, hermana? Bien. Ok, muy entusiasmada y de nuevo acompañarnos. Y para finalizar, el más pequeño de la casa. ¿Cómo has estado? Bien. Carnal. Bien. Bien. Pues bueno, sin más dilatación, porque usualmente las personas nomás se quedan 3 minutos, no soportan nada más 3 minutos y después se van volando. Los perdemos. Exactamente, entonces pues bueno. Vamos a hablar del feminismo. La verdad es que es un tema muy complejo, muy extenso. Sí. Yo decidí totalmente egocéntrico, heteropatriarcal, opresor, macho opresor, que fuéramos 2 y 2, 2 hombres y 2 mujeres, pertenecientes a diferentes épocas, diferentes generaciones, Sí. y pues con la esperanza de que esto va a contribuir un poquito a que sea más diverso el asunto, ¿verdad? Lo malo es que pues somos personas privilegiadas, blancos. Bueno, yo soy blanco, mi mamá es blanca, Marlene es No, yo soy más tostadita y Choche ya es más, es canela pasión. Entonces aquí tenemos de todo. Nomás nos faltó algo un poco más para tratar, como les digo, de darle estructura a que o sea, más diversidad, que es lo que dicen ahorita, ¿verdad? Pues bueno, vamos a empezar con la primera parte. La primera parte donde me toca a mí. Voy a hablarles un poquito del contexto histórico de todo este asunto, donde viene el feminismo. El movimiento del feminismo. Exactamente. Quisiera dejar en claro algo. Este es un movimiento que muchas personas, en este caso mujeres, lo ubican en diferentes contextos. Yo voy a dar uno que me gustó, que está lo encontré en el Women History. Es una, pues, literalmente historia de las mujeres. Se me hizo interesante, libre hasta cierto punto de muchas ideologías, que ya ahorita la gente como que le tiene cierta alergia a eso, y se me hace bastante bien. Soy un macho opresor, entonces pues pueden desconfiar totalmente de lo que digo. Dale. Primero, los orígenes del movimiento, si ustedes sabrán, lo han dividido en olas, Sí. basados según lo que yo leí. Es Igual como todo, ¿no? Tiene como sus picos. Sus picos altos. Sí. La primera ola del movimiento feminista suele vincularse con la primera convención formal sobre los derechos de la mujer, que se celebró en 1848. Sin embargo, las feministas de la primera ola estaban influenciadas por activismo colectivo de las mujeres en muchos otros movimientos de propósitos reformistas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, donde les gustaba mucho, si no estabas de acuerdo con las ideas, cortar las ideas. No, cortar de dónde venían las ideas. Tan es así que inventaron un aparato para poder cortar las ideas mejor. El movimiento de la templanza, ese está muy interesante, y el movimiento abolicionista. La Revolución Francesa marcó el inicio de la participación organizada de las mujeres en la política, según el historiador Herbert Rose. Con el inicio de la Revolución Francesa en 1789, muchas mujeres se pusieron en primera línea para defender sus derechos. A pesar de que se les consideraba ciudadanas pasivas, estas mujeres asumieron un papel activo en el clima político de su país. El 5 de octubre de 1789, miles de mujeres francesas armadas marcharon desde los mercados de París hasta el Palacio de Versalles. Hace casi 250 años ya empezaba a surgir. Recordemos que parte del problema de la Revolución Francesa, no sé si sabían, era porque sus gobernantes eran muy hijos de la... Sí. En ese pues tiempo. era porque era muy escandalosa, ¿no? La Sí, reina ¿cómo se llama? María Antonieta. María Antonieta, Sí, es que correcto. gastaba millones. Bueno, Sí, fue la de la sí, famosa frase Era de muy los pasteles. desconservadora, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, denles que pasteles. El pueblo el el pueblo no tiene que comer, pues denles no pasteles. tiene ¿qué? Pan. No tiene pan, pues denles pasteles. Sí, o sea, imagínate, ese es un comentario de una persona que no tenía la menor idea de la realidad que vivía su pueblo. Ella vivía en su realidad de opulencia. Perdón que se me salga lo chairo, derechairo en este caso, que es mi postulado. Yo ahorita actualmente sostengo que la clase política tan perversa que nos tocó ver con Peña Nieto y que estamos viendo ahorita es fruto de que las generaciones de los hijos de los políticos son los que están tomando ahorita parte de la batuta. Y muchos ancianos que también ya han vivido mucho de la política, por eso es que son tan indiferentes, porque ellos ya tienen 50, 60 años viviendo en la opulencia y los otros nacieron en la opulencia. El movimiento de la Revolución Francesa sí. está muy basado en la hambruna que padecía el pueblo francés. Sí.
en ese tiempo. Muy fea. Y mucha ira que tenía por consiguiente el pueblo francés. Sí, no, tanta ira que hicieron cortadero cabezas, o sea, literal se agarraron en serio eso de... Bueno, volvamos un poquito al tema para no desviarnos. Sorry. El siguiente fue el movimiento por la templanza. Templanza. Las feministas de la primera ola también se vieron influenciadas por el activismo generalizado de las mujeres durante el movimiento de la templanza. A principios del siglo XIX, muchos ciudadanos de Estados Unidos comenzaron a promover la reforma moral. Era un esfuerzo por luchar contra la inmoralidad, valga la redundancia. En la década de 1820 se desarrolló el movimiento por la templanza para limitar o prohibir el consumo de ¿qué creen? ¿Pornografía? No. Ni de entonces. Alcohol. Ya era yo bien mal pensado. Ok. Para muchas mujeres blancas de clase media, a quienes se les considera como las autoridades morales de su hogar. Pero, ok. A ver, jefa, se le iba a salir su feminista. Díganos qué iba a decir respecto a eso. ¿Qué tenía que ver que dijeran que eran blancas? Es parte de toda esta cosa, todo este asunto. Recordemos que en ese tiempo, si mal no recuerdo, existía la esclavitud. Estas mujeres, junto con los partidarios masculinos de la templanza, comenzaron a crear caricaturas, panfletos y canciones y discursos sobre el daño del consumo del alcohol. Porque recordemos, creo que esto es bastante evidente, que cuando uno está pedo, pues se hace muchas... Se le sale el diablo a la gente que está pedo. O sea, esto es más profundo, no les voy a dar todo el asunto del movimiento de la templanza. Sí, no, nada más lo bordeas, pero ya. El siguiente es el movimiento abolicionista. Es justamente por eso que se especifica mujeres blancas de clase media. Porque recordemos que debemos de entender hasta ¿por qué no entra la clase alta? Porque la clase alta en general está a gusto con la forma en que ellos están viviendo en ese momento. Sí, el dinero les da acceso a tener una vida relativamente cómoda. No, incluso en general las clases altas, que yo la verdad, para mí es ya muy despectivo hablar de eso, por los problemas que nos trajo en el siglo XXI, con el comunismo, el socialismo y todo lo que eso implicó. Y lo que fue el pretexto perfecto para las corrientes comunistas surdillas y demás. Exactamente, y que todavía sigue con eso. Pero pues sí es importante entender que la gente que está más arriba pues le conviene una situación de calma donde no hay ciertos movimientos sociales. Sí, que no hagan olas. Y hay otros que pertenecen a la clase alta, que no solamente la gente con dinero, sino los políticos. Okay. No olvidemos que los políticos son los principales promotores de una uniformidad. El movimiento abolicionista, a la vez que muchas esas mujeres comenzaban a abogar por tener su voz política, las mujeres de distintos grupos étnicos y orígenes también luchaban por tener derechos humanos básicos. A principios del siglo XIX, gran parte de la población afroamericana de Estados Unidos estaba esclavizada. Dado que el primer grupo de africanos esclavizados llegó al país a principios del siglo XVII, ya para entonces los hombres y mujeres afroamericanos habían estado luchando por la libertad y la ciudadanía durante 2 siglos. Su activismo colectivo fue la base del movimiento abolicionista que impulsó el fin de la esclavitud. Quiero que... más o menos era en el tiempo de la guerra de norte contra el sur. Desató. ¿Sí, verdad? Okay. Recordemos que, no sé si ustedes sabían que se pelearon el norte con el sur. Sí, una guerra civil. Una guerra civil muy cruenta, fue muy fea en Estados Unidos. Fue parte de la esclavitud, que ahí hay más temas generales. Sí. Por ejemplo, no sé si saben que en el sur se plantaba mucho algodón. Y las ¿cómo se llama? ¿Haciendas? Tenían otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Yo también no me acuerdo, pero pero las haciendas donde se producía todo el algodón también se vieron afectadas, no solamente por la parte de la esclavitud, sino porque el gobierno decidió poner aranceles. Los aranceles los afectaban mucho, porque recordemos que los aranceles son el cobro que se hace por exportar tus productos. Entonces a ellos les pegaba muy duro esos aranceles. Sí. Pero hay más, o sea, no solamente fue por la cuestión de la esclavitud, que también por beneficio propio el norte estaba más industrializado que el sur. No necesitaba mano de obra. O sea, también debemos de entender que los gobiernos deben de tratar que los cambios sociales no sean agresivos, o sea, que no deriven en conflictos. Que no sean violentos, no sean a la fuerza. Exactamente. Que sea un proceso paulatino. Exacto, o sea, que no, porque literalmente cuesta vidas. Sí, por lo regular sí. Las mujeres afroamericanas fueron cruciales para el abolicionismo de principios del siglo XIX. Durante las décadas de 1820 y 30, estas mujeres establecieron organizaciones sociales y literarias, así como grupos religiosos para desafiar la esclavitud.
El 12 de febrero de 1821, 200 mujeres afroamericanas de clase trabajadora establecieron una sociedad de hijas de África en Filadelfia. Esta sociedad brindó apoyo a los miembros y la asignación semanal de $1.5 para cuando se enfermaban. Quiero que meditemos un poco lo complicado que debe de haber sido para las mujeres formar eso. Sí, mucho, imagínate. Yo, o sea, una de las cosas que a veces nos perdemos y que nos perdemos en ambos espectros, no sé ustedes qué opinan, para que participen. Perdón, es que esto es nuevo para tantos individuos, digo, tantas personas participando en nuestro podcast. Ya sabemos, lo podemos ver en las series, lo complicado que era para el ser humano ejercer su libertad. Sí, en ese tiempo y más cuando era afroamericano. Exacto. ¿Por qué? Porque debemos de entender esto. No sé si ustedes sabían que entre las mismas tribus africanas existe la esclavitud. ¿Existía la esclavitud? Sí, existían las... No sabía. Existían también las clases ahí. O sea, debemos de entender que la esclavitud su origen no es del hombre blanco sobre el hombre de color. Esto siempre ha existido. Siempre nos ha gustado esclavizar. En todas las razas. Pues siempre, o sea, Sí. el fuerte siempre se va a aprovechar de una vez. Exactamente. O sea, antes de que salga alguien y ponga y se rasga. Esto ha sido de todas las razas, sí. O sea, muchos personas de color, voy a tener que hablar de porque se pueden ofender. Trata de no equivocarte para no evitar tanto. Muchas personas de color eran esclavistas. Sí. En sus propios países, sí. ¿Verdad? Entonces debemos entender esto, que la cuestión nunca ha sido una lucha entre blancos y gente de color. La esclavitud no tiene que ver tanto con el color de piel, o sea, el color de piel es el pretexto perfecto, pero es como que es vocación humana ser bien hijos de su qué barbaridad, ¿no? Sí. Entonces, ya para concluir, a partir del activismo de las mujeres en estos movimientos sociales, muchas mujeres blancas de clase media y alta se unieron al movimiento. Mujeres de clase media alta, blancas, se unieron al movimiento abolicionista. Mujeres como Lucretia Mott, Lucy Stone y las hermanas Angelina y Sarah Moron Grimke se unieron a varias organizaciones blancas contra la esclavitud. Debemos de entender esto, sí es necesario para que los cambios sociales funcionen, que nos seamos partícipes. Sí. No que se van a dar simples espectadores, ¿verdad? Sí. No se van a dar si nos quedamos sentados. No sé ustedes qué opinen, pero para mí la neutralidad ante asuntos de interés no me importa y es una fuerza en contra. Y la pasividad es una posición. Sí, es una posición. Asumes una postura que es en contra de. Lo neutral no existe en este mundo. No. Nada más en los carros, ¿no? Sí. ¿Sí, no? No, y aún así, si dejas el carro neutral en una pendiente, se va para abajo. Se va a ir. O sea que sí, la neutralidad sí es asumir una postura. Okay. Aunque no lo quiera manejar de otra forma. Sin embargo, a las mujeres no se les deja hablar en público. No, bueno, entonces. ¿verdad? Me río porque no deja de ser cínica la situación. Sí. ¿Verdad? A pesar de que forman parte de, no puedes hablar. Sí, es como, no sé, la historia de esta Mary Curie, que le iban a entregar un premio a él y a su esposo. Entonces dijeron que pues que ella no lo podía recibir. Fue por ahí de ¿Sería el Nobel? No sé si sería el Nobel. Su esposo, Pierre de perdón, Curie. mi francés. Entonces su esposo dijo que si no la dejaban a ella recibir el premio, pues que él tampoco se iba a presentar. Órale, qué chido. Sí, está bien buena la historia de ellos dos. Y ya, pues sí la dejaron. Sí le permitieron ir por su premio cuando no era algo. No le iban a hacer el favor. Cuando la investigación pues era de los dos. Pues, Sí, era de tan es así Randy. que a los dos les dio cáncer. Hijo. No, ¿A su Pierre esposo se murió porque lo atropellaron. De veras, ella fue la que solo ella falleció murió de de cáncer. cáncer, Ajá. Marie Sí, Curie. pero muy probablemente Marie él Curie. también tenía cáncer. Sí, a lo más ¿Iba a seguro, desarrollar sí. o...? Tal vez sí. Es- Sí, es lo más seguro. Es que ellos trabajaban con los materiales radioactivos Sí, así, sí. sin la debida Sin nada, protección. sí. En ese entonces pues sí no se sabía No, sí. los efectos del radio, ¿verdad? No, No, sí Sí, sabía, lo pero lo sí, descubrieron, entonces. Entonces, o sea, pero el componente aquí es que siempre tienen que salir los que sí pueden, los que tienen voz tienen que darle voz a los que no tienen. Sí, los que tienen peso, ¿no? Tienen Sí. que hacerlo valer. Sí. Entonces, a ver, que... Pues yo concluyo mi parte porque siempre hablo mucho en todos los podcasts. Soy el macho por sobre la otra parte del carro. Y... Jefa, usted como mujer,
que en ese proceso histórico que les platico súper condensado, ¿qué puedo opinar? O sea, ¿qué puede decir de esas mujeres? ¿Qué puedo decir? Que a la distancia yo la verdad ni siquiera las conozco. Creo que siempre han existido mujeres que quieren hacerle diferencia, mujeres que no se someten a esa sumisión que se le ha exigido a la mujer desde tiempos inmemoriales, porque esto ha existido siempre, ¿eh? Quiero que sepan que desde la época de los romanos la mujer era muy sometida. Yo creo que desde las únicas que vivían con un poquito más de libertad eran las mujeres griegas. Depende de la sociedad. Las vikingas también. Las vikingas también eran. Sí, cierto, las vikingas. Eran bravas. Sí. Entonces. Tenían más peso en la sociedad. Sí, las vikingas. Qué chido, eso me gusta. Creo que siempre han existido mujeres que han querido marcar la diferencia. Ajá. A mi ver han sido muy pocas, menos que ahora. Y gracias a ellos, no, de verdad, es que ahorita vamos a andar en el por qué menos que ahora. Ha sido muy difícil para ellas, a muchas les costó la vida, los logros que fueron adquiriendo, las libertades de las que ahora disfrutamos las mujeres, a muchas les costó la vida, como es el derecho al voto. Sí. Y trabajar también, sí. Que para mí creo que es uno de los más grandes logros. Estudiar, tener acceso al estudio, porque antes se consideraba que no, que para qué se iban a casar. Ellas tenían que estudiar por su cuenta. Sí, no, y así te decían antes que para qué estudiabas si te ibas a casar, de verdad. No se veía la posibilidad, no se le veía como otra posibilidad a las mujeres. Sí, o sea, imagínese la fuerza impulsora que tenían esas mujeres, porque, pues, o sea, no es como ahorita, ¿no? De que, ¿qué vas a estudiar? O sea, no, antes sí, no, ni siquiera se consideraba la posibilidad. Sí. O ni siquiera A mí todavía me tocó, pues, que dijeran, pues, que para qué estudiábamos si nos íbamos a casar. Y pues veo, o sea, ¿hace cuánto de eso? No hace mucho. La abuela. Ok, bien, yo les voy a hablar de... ¿Usted nos va a hablar de...? Temas y problemas. Ok. Voy a hablarles de la violencia de género, de la violencia doméstica y del acoso sexual. Violencia de género. Voy a hablarles más bien nada más como de datos, de puros números, ¿sí? Eso es lo que me... Los números te ayudan mucho a ver realidades, nomás hay que tener cuidado con ellos. Después durante la pandemia y después se elevaron todas las modalidades en más o menos alrededor de un 24%, que en el mismo periodo anterior. Sobre violencia. Sí, sobre violencia de género. ¿En todo el mundo? No, yo me enfoqué solo en México. Eso, chulada. Ahí le va, porque quiero que pensemos en algo. Para mí, el feminismo actual no tiene nada que ver con lo que vimos hace siglos pasados. No. Les comentaba que en todas las modalidades, la violencia de género se elevó un 24%. Todos. Y les voy a dar cifras solamente, no de este año, porque este año todavía no están actualizadas, sí. Que fue más o menos en el 2022, comparado con el 2021, se tuvieron 3.800 denuncias. Y en el 2021 fueron 3.057 denuncias. Que seamos sinceros, estos números no son. Sí, o sea, no reflejan. O sea, estamos hablando de denuncias, imagínense las que no. La cifra negra en México, según el INEGI, lo que yo había leído es del más o menos 90%. La cifra negra en general de los delitos. Sí, fíjate, o sea que todo lo que queda. No, sí se sabe que. No, y pues las que no denuncian y cosas así. Estos datos que les voy a dar es de un año anterior, los de este año todavía no. No, es que hasta que no concluye la violencia. Las mujeres en México han sufrido violencia física un 34%. A la madre. Violencia del total sexual, de mujeres. Del total de mujeres. Violencia sexual 49.6%. Violencia psicológica 56.6%. Violencia patrimonial 27.4%. ¿Patrimonial? ¿Qué es eso? Violencia patrimonial. Económica. Que te controlan el dinero. Te controlan el dinero, güey. O sea, que tú eres, por ejemplo, el ama de casa, igual y me equivoco. Y pues no te dan Si quieren, billetes. ahorita podemos hablar brevemente de cada una de ellas. No, yo ahorita voy a pelear. La violencia que sufren las mujeres indígenas, ella es
No, en ellas, o sea, es todavía. Por favor, estamos hablando más, de usos y costumbres. Es más, lo dice una cosa ahí, ni siquiera se tienen los datos concretos, ¿eh? No se tienen. Es que ellos tienen su propia ley, sus propios tribunales indígenas. No te metas con ellos porque. Sí, yo busqué y no se tiene así datos bien específicos, no. No, pues ¿cómo? Pero ellas sufren extra de la violencia, de los tipos de violencias que ya les mencioné, ellas sufren más violencia vinculada a la estructura patriarcal. Ah, huevo, es que por favor. Ahí sí existe el patriarcado, ahí sí. No el que dicen en otros países, no, ahí sí existe. Y la discriminación racial y étnica y la violación de sus derechos humanos. A ver, ahí viene mi primer controversia para tu que primer se ataque. Prenda. A ver si se quiere prender, a ver si me... ¿Cuántos de los hombres mexicanos contribuirán a eso? ¿Será la mayoría o es una minoría? Ustedes son hombres, ¿qué opinan? Para mí es una minoría ya. Actualmente. Actualmente. Yo no voy a hablar por las generaciones pasadas que están cobrando su beca esto del bienestar. Yo sí. Hablemos de personas de ¿qué? ¿40? ¿50? 50. Yo creo que todavía Pues, los de 40 hacia atrás sí. Sí, o sea, es que yo, para mí, Sí no pescaron. Mi medida, pues son mis compañeras Ajá. de trabajo, ¿no? Y todas sufren violencia de alguna manera. Hasta la que tiene el marido más bueno, no es cierto, amiga, date cuenta que te explota. Okay. Y hasta la que, pues sí, Sí. sufre violencia física. Por ejemplo, tú te refieres a que ellas trabajan y todavía tenían que Sí, llegar o a sea, hacer trabajos de esta casa, persona ¿no? que trabaja, o sea, diario, y llega a su casa y tiene que hacer de comida, hacer lavar, Sí, las labores del hogar. Y el señor no, o sea, él no hace nada porque está cansado, pues, o sea, ¿Por qué no se chofer, compran un cansa. robot? Según Un el robot que INEGI, barra y estoy esperando uno que te trapee. Pues, a ver, todavía el varón No, solamente- sí, yo la estaba mujer sigue escuchando haciendo- datos, pues, Sí. del año pasado, del INEGI, donde decían que, pues, que las mujeres trabajaban el doble, pues. La o mujer sea, sigue en siendo la el casa y el- 80-85% de labores domésticas en comparación del hombre. Con la pena, morros, pero... No, a ver, es que justamente es eso, o sea, pero mi cuestión es eso, o sea, yo creo, ahora la visión de los hombres, yo no conozco un hombre, tampoco conozco a muchos, que sea violento con su pareja, Que tú sepas. que yo sepa, Porque a veces es de puertas adentro. eso también es la cuestión. ¿Tú qué Sí, opinas? ¿Violencia Pero física? a ver, pero hay otra parte, la cuestión sexual, de acoso. Yo no conozco, bueno, cuando era mi infancia sí conocí hombres que eran de Eran mi edad y eran acosadores. acosadores. Sin embargo, todos mis amigos, sí puedo decir sin excepción, Que no nunca son acosaron acosadores. mujeres. Violencia física, Marlene, ¿qué opinas? De ¿Se sigue violencia. ejerciendo, lo sigue Sí, sufriendo la o mujer? sea, yo hablé con cierta amiga que tuvo una relación así, físicamente O sea, abusiva. sí le pegaban. Sí. Pero, o sea, de chicas de mi edad, pues creo que solo ella. Según mi dato, 34% de las mujeres en México han sufrido o sufren violencia física. Ujú. Para mí, yo sigo insistiendo que es una minoría. Yo siento que las mujeres de 50 hacia atrás, de 45, No, sí, sin pedos, ellas sí siguen se le varían sufriendo bien cabrón. violencia No, sí, física. hablando de la Es que actualidad. también dependerá mucho del contexto en el que Te desenvuelvas. ¿no? O sea, por ejemplo, en un contexto más sencillito, por así decir, a lo mejor ahí hay como más violencia. ¿sabes? Violencia sexual. ¿O no? Ah, no, esas sin pedos, muchos. Pero también volvemos al mundo. Para mí, yo no me van a sacar de eso. Que yo siento que va de la mano la física. y la Yo creo que el que es sexual. puerco lo va a hacer en Sí, en todos los aspectos. Sí, se va a llevar todos los posibles, el psicológico y el patrimonial sin tantita pena. Sin embargo, quiero que reflexionen esto. A lo mejor ustedes como mujeres dirán, este macho opresor justificando a su grupo de puercos. Para mí, yo cuando voy y veo a las parejas, yo veo a la mayoría de los hombres ya muy sumisos. Algunos rayando en la sumisión. En la sumisión. Entonces yo no podría esperar que ellos ¿Pasaron sean como a hombres ocupar el de- papel que desempeñaba la mujer en generaciones pasadas? No, peor. Las mujeres en generaciones pasadas, que yo sepa, nunca a ustedes se les inculcó que tenían una deuda. Como cualquier persona que ama su libertad, se alzó. Que bueno, los chinos no han podido hacer eso, ni en Corea del Norte. Pues se dieron cuenta que no tienen que ser sumisas porque pues alguien, el sistema, se los decía. Sin embargo, los hombres no. A mí esa sumisión que yo veo en los hombres, porque también lo he escuchado en muchas entrevistas, es fruto de que creen, les están metiendo una idea, que ellos le deben a las mujeres algo que otros hombres les hicieron. O sea, Pues Que es que, muchos o sea, hombres muchos siguen morros vivos. van con esa bandera, ¿no? De que tú te mereces más.
O sea, no, sí. Pero, sí. o sea, es que a mí se me hace bien chistoso eso. Ay, no sé. Como que por ser mujeres merecen. Pero es que, ¿por qué? O sea, uno merece pues lo que tú te busques en la vida. Yo me merezco mi carro porque yo me lo compré, chingada madre. Yo trabajé y me lo compré. Sí, o sea, no porque pues un güey, es que ese güey ni siquiera me conoce. O sea, no da nada por mí, ¿sabes? O sea, a mí yo estoy súper en contra de eso y... Es que el asunto es que yo justamente lo escuchaba el otro día donde una persona... Pero a ver, yo voy a plantearles una pregunta, una inquietud, una duda. ¿No será que el hombre plantó esa idea en la mujer también? ¿Cuál? De ¿Cuál que porque estaba joven y bonita había que merecía más que las otras. No, pero sí hubo hombres que contribuyeron a eso. Puede ser. Es que, a ver, entendamos, bueno, una de las cosas es cómo se da la relación entre un hombre y una mujer, primero. ¿Qué busca un hombre y qué busca una mujer? Estamos un poquito dándole vuelta de tuerca al asunto, o sea. Vamos tratándolo de analizar, ¿no? Basándonos en los números, ¿cómo es posible que una mujer, porque creo que ustedes, todos sin excepción lo sabemos, pueda soportar violencia? ¿Basada en qué? Ahí te va. Según lo que yo fui, en mi generación, número uno, porque tú tenías, si estabas casado por todas las de la ley, sí, era el mandato de Dios y que te casabas por las tres tres. Vamos a resumirlo, por la religión. Sí. Porque tenés que sacar tu matrimonio adelante. Pero a ver, ¿realmente usted en ese momento tenía una fe como para que dijeras por Dios? No, creo que es algo, era algo que estaba mal en nosotros. Era algo psicológico, ¿no? Sí, o sea, era algo también mal que digo, estaba es que mal. yo... Si te puteaban tus papás, pues también te va a putear el marido. Exacto, ¿no? sí, o sea, conociste, fuimos una generación que fuimos golpeados desde chiquitos. No estoy defendiendo la religión, usted lo sabe muy bien. Entonces, tengo más de 20 años cuestionándome todo el asunto de Dios. Católicos, nos dirían, no me importa. Católicos cuestionable. Yo creo, en mis 20 años tengo más de 10 años tratando de elucidar todo el asunto de Dios. O sea, como no más, los 20 años desde que empecé a entender a las cuestiones de que ¿Crees en Dios y ya no tienen argumentos? Pero el asunto es el asunto es, por eso yo le pregunto, ¿usted entendía bien cuál era la concepción de Dios? Entonces usted me dice, pues la neta, pues no, o sea. Pues es que también esos padrecitos de antes, ¿cómo eran? ¿Qué le llegaron a decir? Sí. No, es que bien pasados de lanza. O sea, que es el más feo. Mira, yo creo que las mujeres de antes toleraban y tolerábamos, porque yo también me fui de esa generación, porque ya veníamos rotos desde nuestra familia. Ya desde ahí veníamos formaditos para aguantar todo lo que viniera del... exacto. Porque se supone esa era tu cruz. Y se supone que yo ya era de una generación que supuestamente emancipada. Ya, o sea, ya estaban ya había pasado los... ¿Cuándo fue yo me casé en el 90, o sea, que supuestamente ya éramos una generación que empoderada, ya podía trabajar, libre, estudiar. exacto, liberada de la chingada, ambición, tiburona. Ya éramos unas y pues no, o sea, nada que ver a la hora de la realidad. Cuando ya estabas en la relación de pareja, pues un cabrón mandaba y la otra obedecía. Ahora sí, es que es muy sencillo, o sea, criticar desde afuera y decir, pues déjalo, que no sé qué. Pero ya a la hora de la hora, o sea, a ver si es cierto. O sea, yo veo a mis amigas que eran bien habladoras, fíjatela. Y a ver, cabronas, ¿dónde estaban las que compartían esos pinches esos de que vienen empoderadas? Para que, es que no es fácil. Levantarte a trabajar no es fácil. Ahí viene mi planteamiento. Ahora bien, la cuestión entonces era la religión o la cuestión era el individuo que no nos educaron y que todo el sistema, o sea, porque mi pregunta es esta, Marlene dijo algo muy interesante. Sí. Aguantaba los putazos de quien viniera, o sea, no importaba si era porque algo de lo que no se habla es que también las suegras, también las madres, las hermanas, los hermanos se ejercían violencia. México, güey, es una sociedad, ¿cómo decirlo? No matriarcal en el sentido de que domina a las mujeres, sino en el sentido de que se le tiene más aprecio a la figura materna que a la paterna. Se lo voy a decir, en México nos sobra madre y nos falta padre. Esa es pero la pregunta. Pues es que sí es cierto, o sea, se merecen como ese lugar, ¿será? Yo creo que no. Adelante, para mí no. Muchas. Para mí no en el sentido de que volvemos a lo mismo. Históricamente hemos visto a las mujeres como las víctimas. Es más, a la madre siempre se le ha considerado buena. Y yo pasaron muchos años para que me diera cuenta que no todas las madres eran buenas. Justamente, mi punto es este. Entonces, quizás
No estoy diciendo que no exista el machismo en esto. Quizás el asunto es más complejo que venir a decir que el macho opresor aplastaba a las mujeres. Para mí creamos una estructura donde el más fuerte aplastaba al más débil. Porque entonces, una cosa, mamá podía aplastar a los hijos. Hermano grande, hermana grande podía aplastar a los hijos. Hermanos. O sea, que el más fuerte aplastaba. Entonces, si tú lo ves ya de forma general, como las mujeres se perciben más débiles, eran aplastadas. Bueno, se ve que es por los hombres, cuando es todo el sistema promueve una figura del poderoso aplastando al débil. Y otra cosa, voy a decir una cosa, la suegra se chingaba a la nuera. Esa es una de las cosas. O sea, yo quiero decir una cosa, yo he tratado de ser una buena suegra, ahora que ya soy suegra. Ya dirán mis nueras si lo soy. Pero, o sea, las suegras de antes, sí podían, se chingaban a la nuera y nadie decía nada, todo el mundo se volteaba como para otro lado, ¿no? Otra cosa que yo quiero decir, acotando a lo que Marlene dijo, siento que también a la mujer se nos educó con mucho miedo, como que para enfrentar la vida. O sea, no solamente crecimos un poquito como más desprotegidas, no se nos inculcó ese empuje que yo le veo a la mujer de ahora. Como que teníamos miedo a vivir nuestra propia vida. ¿No será, ustedes qué opinan, la contemplación de tu propia existencia donde tú eres el responsable y no hay nadie más responsable que tú mismo? Como que todavía a mí me tocó como que nos educaran y nos formaran en el... Tú vales porque mientras tengas esposo... Yo quiero plantear una cuestión sin que se me ofenda, o si se ofenden también, no hay problema. Hasta cierto punto no era más comodino, como dice Marlene, que te dijeran, pues es que te va a mantener fulanito, tú no estudies, no trabajes. Seamos sinceros, hay mujeres que todavía buscan esa... Claro. Sí, tal vez sí fue comodino, pero se pagó un precio muy alto. No, es que eso, o sea, es totalmente cierto. Mi pregunta es esta, ¿no puede ser también un incentivo, porque ya lo vemos también actualmente, de las personas, tú le preguntas a una mujer, ¿y tú qué quieres de un hombre? Y te salen con cosas irreales, pues que gane 30,000, 100,000, cuando el 2% de la población, si mal no recuerdo, gana 20,000 pesos o más, y 100,000 pesos, pues creo el que solamente el 0.1% gana eso que y tú lo ves eso en mujeres que se ve que evidentemente ni son clase media. O sea, y pues sí, cada un hombre así pues se va a buscar una igual a él. O sea, mi cuestión es esta. Ni siquiera los conoce. No anda por donde anda. Sí, o sea, ¿dónde lo vas a conocer? ¿En el camión? De alguna forma, como lo dijo Marlene, igual a lo mejor me van a querer funar por esto cuando somos famosos. Sí tiene un costo muy alto el pues ser es que todo tiene un libre. costo, güey. O sea, ser libre y asumir tú. También es así que ahorita tenemos movimientos que presionan tanto el de todo el sistema es el que se hace cargo de mí y yo no soy libre porque todo el sistema me aplasta, yo soy lo que el sistema dice que sea. Creo que el error en México ha sido que nos han educado para vivir escondidos en los demás. Que yo no sea capaz de tejerme y crecer, de tejer mis propias alas y volar con ellas. Pues bueno, vamos Puedo a darles cerrar. más datos, pero creo que es más interesante que nos cuestionemos acerca de todo esto, ¿no? De cómo fuimos formadas las mujeres todavía en mi generación. ¿Sí? Para concluir, Marlene, vamos a continuar en el siguiente podcast. Marlene, unas anotaciones, algún comentario final. Ok, Marlene no quiere, chocha. No sé qué tampoco. Jefasa, usted ya le llamas a esto. Pues puedo darles datos y números, pero ustedes los pueden encontrar en Google, simplemente. ¿sí? Creo que lo más importante es que siempre cuestionemos lo que dicen todos los movimientos, sobre todo cuando intentan responsabilizar a segundas y terceras personas de las decisiones que nosotros tomamos. Y jefa, lo que está diciendo es súper grueso. Siempre hay que cuestionarnos, no, y en otra les voy a siempre hay que cuestionarnos empezando por nosotros mismos. Nadie tiene la responsabilidad de vivir nuestra propia vida y tenemos por qué entregarle el control a nadie. No, y que si no está la persona independientemente del sexo, o sea, si tú no estás cómodo con el lugar donde estás parado, pues hay que buscar otro lugar, pero tú lo vas a buscar y tú vas a asumir pues lo que venga. Yo nada más para agregar, para finalizar, quisiera que meditemos justamente en un cierre lo que ustedes, la que ambas dicen. Debemos de entender esto, cualquiera que ahorita, en la actualidad, yo no estoy hablando ya de hace 200, 100 años porque era un pedote antes totalmente, sí el sistema estaba hecho para oprimir todavía, pero es de formas diferentes.
pero el dinero, poderoso caballero es un dinero. Entonces, desconfíen mucho de aquellos colectivos, aquellos movimientos, aquellas ideas que atribuyan todo el mal a una sola entidad. Y que les llámese patriarcado, llámese iglesia, llámese Estado, llámese etcétera. ¿Por qué? Porque nunca es así. No. Y hay una realidad. Muchas veces nosotros también somos muy responsables de lo que somos. Sí. Porque la única persona que 100% se va a preocupar por ti eres tú mismo. Y quien va a sufrir en carne propia las decisiones en esta vida eres tú mismo. Entonces, asumir todo, que es el sistema, el patriarcado, la iglesia, todo eso, solamente te lleva a la inacción. Porque si los demás, si una entidad es el responsable, entonces tú no eres el responsable y tú no puedes hacer nada. Entonces, si les gustó este podcast, denle like y compartan. Gracias por escucharnos. Bye.